Ustedes, por favor, confirmar audio y diapositiva correspondiente. Buenas tardes, doctor. El audio está bien y ya estamos viendo las diapositivas. Muy bien, gracias, Elena. Nosotros la anterior clase habíamos mencionado y habíamos hablado sobre la curva de disociación, oxígeno, hemoglobina, y habíamos hablado que para esta curva deberíamos tomar en cuenta dos parámetros importantes, que era la saturación de oxígeno y en este caso la presión parcial de oxígeno, ¿de acuerdo? Esos dos valores habíamos visto. Y esto era muy importante porque también habíamos mencionado que gracias a estos dos valores, es decir, presión de oxígeno y saturación parcial de oxígeno, se determinaba la curva de disociación de la hemoglobina, ¿de acuerdo? Pero también habíamos visto de que podía existir dos valores referenciales que eran la curva de disociación de hemoglobina a la derecha o también hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos definido claramente que existen ciertos parámetros para la disociación de la curva, ya sea a la derecha o a la izquierda. Dentro de esos parámetros estaban principalmente la temperatura, el pH o el hidrógeno en este caso, ¿sí? Disminuido, temperatura aumentada, en este caso para la disociación de la curva a la derecha, el hidrógeno disminuido, y también habíamos hablado de la DGP, ¿sí? Que era el difosfoglicerato, que también tenía mucho que ver. Y la disociación principalmente de la curva hacia la izquierda tenía más que ver con un ejemplo sumamente importante que era la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal, en este caso, sí dirige la curva de disociación hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque acá va a permitir mayor afinidad del oxígeno con la hemoglobina, porque en este caso el feto no puede respirar, entonces necesita mayor oxígeno, si me permiten el término, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sonia, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Bien, entonces el único ejemplo que teníamos para disociación hacia la izquierda era la hemoglobina fetal y obviamente los otros valores que iban en contraste a los de la desviación a la derecha. Esta aplicación clínica que les estoy mostrando en este momento nos muestra principalmente un aspecto fundamental y dice que es importante recordar que el contenido de oxígeno, ¿sí?, en los eritrocitos es el que nos mantiene vivos. No así empezar a determinar la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces puede existir pacientes que tengan valores normales de presión de oxígeno y saturación de oxígeno y que tengan un contenido de oxígeno disminuido. ¿En qué casos puede existir esto? Principalmente en los anémicos. Sabemos que los anémicos tienen una cantidad inferior de ¿qué? De hemoglobina, ¿sí? Y la hemoglobina, pues es, en este caso, la que va a contener oxígeno, ¿sí? ¿Por qué en ellos sus valores están normales de presión de oxígeno y su saturación de oxígeno? Porque en ellos, por ejemplo, se manifiesta la misma cantidad de saturación y presión parcial de oxígeno como en el ejemplo que alguna vez yo les puse de una hemorragia. ¿Se acuerdan que al principio, cuando un paciente sufría una hemorragia severa y se le tomaba sangre y se determinaba el hematocrito estaba normal? Y todos decían, pero ¿por qué si ha perdido sangre debería ser disminuido? Y la respuesta era clara, era porque perdía los dos componentes, el plasma y los eritrocitos, ¿se acuerdan? Entonces, por eso era normal. Y después, más adelante, ya, ¿qué ocurría en el hematocrito? El hematocrito se veía disminuido porque se acuerdan que primero se generaba el plasma y luego los eritrocitos, entonces ya no existía esa relación porcentual. Entonces, lo mismo, o el mismo ejemplo, tomamos justamente acá con
con la presión parcial de oxígeno y saturación, que pueden estar normales, ya les he dicho, en una anemia, pero eso no quiere decir que tenga el mismo contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno es vital para el cuerpo. Entonces, haciendo una analogía o una comparación, ¿sí?, con este ejemplo que les estoy dando, es como, digamos, vamos a comparar a un paciente anémico y a un paciente sano, ¿sí? Y se compara la rueda de una bicicleta, ¿no? ¿Sí? Y la llanta de un camión. Tanto la rueda de la bicicleta como la llanta del camión, ¿qué tienen? Tienen la misma presión, o sea, dependiendo, aunque sea una ruedita chiquita y la otra una rueda grande y más gruesa, de acuerdo a ellos, pues van a tener la misma presión ambos, porque su aire que tiene para llenarla, pues va a generar su presión de acuerdo al diámetro de la rueda. Entonces, ambos tienen una misma presión, de acuerdo a su tamaño. Pero, ¿qué es lo que varía? La cantidad de aire. ¿A qué me refiero con la cantidad de aire? Pues esto es lo que define, ¿no es verdad? ¿Y quién es el que define la cantidad de aire? La hemoglobina, ¿se acuerdan? La hemoglobina es el que va a definir totalmente la cantidad de aire que existe en los eritrocitos, ¿sí? Entonces no nos olvidemos eso, ¿sí? Presión parcial de oxígeno y saturación de oxígeno puede estar normales, pero eso no significa que el paciente tampoco esté llevando una cantidad adecuada de oxígeno. ¿Qué otro valor tendríamos que tomar en cuenta? La hemoglobina dentro del eritrocito. Entonces ahora completamos nuestro cuento que ya nosotros habíamos visto desde glóbulos rojos, que era ¿qué hace el cuerpo ante una presión de oxígeno baja? ¿Sí? Ante una presión de oxígeno baja en altitudes elevadas. Entonces, ¿qué mecanismos compensatorios tiene? Pues esto es sencillo, ¿no? Tiene un mecanismo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Son tres mecanismos de regulación de la presión baja, ¿sí?, de oxígeno. La de a corto plazo, también denominada inmediata, es pues la que se realiza a nivel de los cuerpos carotídeos, estamos hablando de los quimios, ¿sí? ¿Se acuerdan de los quimioreceptores? De todas maneras, de aquí en las siguientes diapositivas vamos a volver a hablar de los quimioreceptores. Entonces, estos quimioreceptores lo que producían era hiperventilación por movimiento muscular, ¿se acuerdan? El diafragma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vos sabes, o ustedes saben en este caso, que la regulación de la presión parcial de oxígeno de manera inmediata no es tan eficiente. Entonces, si no es tan eficiente, vamos a necesitar las de mediano plazo y las de largo plazo para que puedan ser sumamente eficientes y puedan solucionar el problema de una presión de oxígeno baja. ¿Cuál es la de mediano plazo? La que se presenta en días. Y acá tiene que ver mucho nuestro 2-DPG, que era el difosfoglicerato. ¿Se acuerdan del difosfoglicerato que habíamos hablado, que tenían los eritrocitos y que justamente tenían la función de separar o de aumentar el poder de separación de oxígeno a nivel de la hemoglobina? Pues justamente eso es lo que se produce, ¿no? En días aumenta la producción de difosfoglicerato, ¿sí? Entonces, por ende, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, eso es lo que se quiere, y este oxígeno lo que va a hacer es ir a los tejidos y liberarse con mayor cantidad. Entonces, el difosfoglicerato es muy importante también, ¿se acuerdan que habíamos hablado de él y que se encuentran principalmente en los eritrocitos porque estos no contienen mitocondrias? Y por último, la que ya habíamos mencionado en otros capítulos, que es la regulación a largo plazo, de días o semanas, que es justamente la producción de eritropoyetina, ¿no? Esta eritropoyetina, pues nuestra hormonita que estaba presente a nivel renal, favorecía la producción y el recuento eritrocitario y de esa manera aumentaba la cantidad de oxígeno en la sangre. Entonces, fíjense de que aplicando diferentes conceptos de diferentes temas que nosotros hemos visto, podemos ya tener un conocimiento somero de lo que es una regulación y la adaptación respiratoria a nivel de la presión de oxígeno en diferentes momentos, ¿no? Inmediato, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Sabemos nosotros perfectamente que el dióxido de carbono y también el oxígeno
o perdón, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono son esenciales dentro de la afinidad que tiene la hemoglobina hacia estos componentes, principalmente al monóxido de carbono, ¿no? Y también, obviamente, al dióxido de carbono, no tanto como al monóxido y el dióxido, pero sí son mayoritarios y la afinidad con el oxígeno. En realidad, el oxígeno es la quinta rueda del coche en la afinidad de la hemoglobina que tienen y hemos dado ejemplos muy marcados, inclusive algunos ejemplos de algunos memes que sacan, que nunca se nos va a olvidar, ¿no es verdad? Dentro de la habilidad que tiene la hemoglobina hacia la afinidad que tiene en el dióxido de carbono y monóxido de carbono. Entonces, nace la pregunta, ¿no? ¿Cómo transporto yo el dióxido de carbono? Me preocupa el transporte del dióxido de carbono en el plasma, ¿sí? Entonces, algo tengo que hacer. En la sangre tengo que transportar al dióxido de carbono de alguna forma. Eh, ¿Por qué creen ustedes, a ver, les lanzo esa pregunta, no sé si alguno de ustedes sabe, ¿por qué creen ustedes que no debemos nosotros transportar por la sangre el dióxido de carbono en esa forma, es decir, en dióxido de carbono? ¿Por qué creen que no podemos, no se debe transportar en esa forma? Y se debe cambiar, se debe transportar en una forma que se llama ion bicarbonato. ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene una idea? Porque tiene un pH ácido, doctor. Ah, perdón, ¿quién? ¿Quién tiene un pH ácido? El dióxido de carbono. Y eso sería muy complicado, ¿no? Porque en realidad la sangre habría una acidez y eso sería muy complicado. Entonces, creo que nos ha dado una respuesta casi completa de su compañera. Entonces, no nos conviene transportar en dióxido de carbono en esa forma. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero, nuestro dióxido de carbono en tres, este dibujo que les estoy mostrando acá, quiero que me digan una cosita. Están viendo mis flechitas, los círculos, todo que yo estoy realizando en la diapositiva. Quiero que me confirmen eso. Sí, doctor. Ah, ya, bien, gracias, porque a veces creo que ha habido algunos problemas que el docente anda por un lado y el alumno anda por otro lado pensando de que se está siguiendo la diapositiva y a veces no se sigue, entonces es por esa mi pregunta. Bien, entonces esta figura que yo les estoy mostrando acá, obviamente no tiene las características muy claras, una nitidez muy marcada, porque la he extraído de un libro que se llama Fisiología de Pocock, que es muy antigua, pero que este libro nos da la explicación correcta de lo que yo quiero que me entiendan, ¿sí? Entonces, por eso he rescatado este dibujito y ustedes saben, lo que más nos importa es el dibujo. Esto ustedes lo encuentran mejor en el libro, todo, pero siempre les pongo una especie de mini apuntes, que es lo más importante que ustedes deben de saber, pero no me interesa mucho eso, pero principalmente a mí y a ustedes tampoco, porque lo que más interesa es esto, la explicación, que nunca se les olvide. Bien. Entonces empezaremos cómo se transporta el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono se va a transportar de tres maneras. Ahí les estoy encerrando en el circulito, ¿sí? Así. Esos tres círculos que les estoy encerrando son las tres maneras en las que se transporta el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? La primera es el dióxido de carbono disuelto en el plasma. ¿Sí? En el plasma. Disuelto en el plasma representa el 7%. ¿Sí? Este casi no tiene una importancia muy marcada porque es un porcentaje muy bajo. El otro 23%, fíjense acá, el que les estoy marcando, el otro 23% está el dióxido de carbono combinado con la hemoglobina. A ver, fíjense, el dióxido de carbono combinado con la hemoglobina. ¿Sí? Este va a representar aproximadamente el 23%. ¿Sí? Bien. Y el componente mayoritario que nosotros debemos de tener es justamente este, que es el 70% y que ocurre por la transformación de estos componentes en ion bicarbonato. El ion bicarbonato, entonces, es el componente esencial de transportar el dióxido de carbono en la sangre. Ahora la idea es saber cómo se transforma en ion bicarbonato, qué es lo que ocurre, cómo se transforma el dióxido de carbono en ion bicarbonato. Eso es lo que queremos saber.
Entonces dijimos que el 70% es ion bicarbonato a partir del dióxido dióxido de carbono. Ahora sí, veamos, ¿qué es lo que ocurre? El dióxido de carbono va a reaccionar, miren, aquí está, este es el dióxido de carbono, reacciona con el agua. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Bien. Entonces, una vez que ha reaccionado con el agua, ¿sí? Aquí hay una enzima que es sumamente importante, la anhidrasa carbónica. ¿Qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? La anhidrasa carbónica justamente, ¿sí?, va a transformar la disociación de dióxido de carbono y agua, va a transformar esta disociación en ácido carbónico. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? La mayor parte de este ácido carbónico, ¿sí?, se va a disociar inmediatamente. Ahí está, fíjense. Por eso es esencial este dibujito, porque representa realmente qué es lo que queremos hablar. Sí, se disocia de inmediato en ion bicarbonato. Ahí está nuestro ion bicarbonato, estamos ya acá. Se ha disociado el ácido carbónico en ion bicarbonato. Este ion bicarbonato todavía está en el eritrocito. A ver, fíjense, esto es el eritrocito, chiquillos. ¿Sí? Esto es el plasma. Esto es el plasma y esto es el vaso sanguíneo, pues no es verdad. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, este ion bicarbonato tiene que salir al plasma, acá. Ahí tiene que salir al plasma, que representa el 70%. Entonces sale este ion bicarbonato, ¿sí? Y alguien tiene que reemplazarle al ion bicarbonato que ha salido del eritrocito. ¿Y ese quién es? El cloro. ¿Sí? Este fenómeno, cuando entra cloro y sale ion bicarbonato al plasma, se denomina justamente desplazamiento de cloro. ¿Sí? Entonces, eso jamás deben de olvidarse. ¿Cómo se transforma? En forma de ion bicarbonato. ¿Cuánto por ciento? 70%. ¿De dónde proviene la disociación del ion bicarbonato? En este caso del dióxido de carbono más el agua, que gracias a la anhidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en ion bicarbonato y este sale al plasma, y de cuenta de él entra el cloro, que se llama entonces el desplazamiento de cloro, ese fenómeno que ocurre. ¿Sí? Entonces, inmediatamente yo les muestro esta imagen. Esta imagen consta de 8 pasos. No sé si están checando los 8 pasos acá de la imagen. ¿Sí? Vale. Entonces empezamos a explicar ya con el anterior dibujito. El anterior lo veía un poquito más didáctico, pero tenemos también uno actual, que es el que les estoy mostrando, y dice: la mayor parte del dióxido de carbono se transforma en ion bicarbonato. ¿Cuánto es la mayor parte del dióxido de carbono? El 70%, ¿no ven? Bien. Entonces empezaremos, dice 1. El dióxido de carbono difunde fuera de la célula. ¿Sí? En la respiración. Bien. Difunde fuera de la célula. Ahí está, vamos a seguir. Y pasa el 2. ¿Qué hemos dicho del 2? El 7% no va a entrar. ¿Sí? El 7% se queda disuelto en el plasma. Ese se llama dióxido de carbono disuelto a nivel plasmático. El fenómeno número 3, ¿qué es? Cerca del 23% de ¿quién? Del dióxido de carbono se unía ¿a quién? Se unía a la hemoglobina. El 23%. Bien. El 4. El 70%. ¿Sí? El 70% era ion bicarbonato. ¿Pero cómo se transformaba? El agua más el dióxido de carbono reaccionaban con la AC. ¿Qué quiere decir AC? Ahí está. Anhidrasa carbónica. Sí, entonces la anhidrasa carbónica transformaba en ácido carbónico. Y este ácido carbónico se disociaba y se transformaba en bicarbonato, y este se salía. Se salía fuera del eritrocito, al plasma. Pero alguien tiene que ocupar su lugar. Hagamos una sinonimia, ¿no?, de un tema musical. Otro ocupa mi lugar. De cuenta del bicarbonato, ¿quién tiene que ocupar el lugar en el eritrocito? El cloro. El cloro. Ahí está, el cloro ingresa. ¿Sí?
Entonces, hasta el paso 5 ya lo tenemos claro. Ahora existe el transporte hacia los pulmones. Ya vamos a llegar al transporte hacia los pulmones. Este bicarbonato que estaba en el plasma, ahora tiene que ir hasta el alveolo, ¿sí? Entonces tenemos un problema. Ya el ion bicarbonato, cuando ya ha llegado a los pulmones, cuando ya va a llegar a los pulmones, chicos, ya en la sangre venosa acá, ya tenemos que volver a transformarlo en dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono tiene que entrar al alveolo, pues. Y del alveolo tiene que salirse por la respiración y se vaya al aire atmosférico, ¿no es verdad? Ya no podemos expulsar nosotros bicarbonato, entonces tiene que volver a ser dióxido de carbono. Entonces vuelve a entrar a la célula el ion bicarbonato y otra vez la regresiva. Hidrasa carbónica, disociación, dióxido de carbono, agua, y luego dióxido de carbono disuelto e ingresa en forma de dióxido de carbono en los pulmones. ¿Sí? No sé si ustedes saben esta esencia. Lo demás es repetitivo a veces, ¿sí? Para ya volver en los pulmones a dióxido de carbono. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Bien. El cuarto tema de las fases de la respiración es ya aprender a ver cómo se regula la respiración. O sea, lo que nosotros inspiramos y lo que nosotros expiramos debe de tener un mecanismo regulatorio. No crean ustedes que inspiramos y expiramos de manera solamente voluntaria. Ya vamos a ver que el proceso de la respiración también se convierte de alguna manera en involuntario. Porque no se olviden ustedes, a ver, les hago una pregunta. Obviamente cuando están despiertos, ahorita a todos les digo, dejen de respirar por 5 segundos, pues ustedes lo hacen, dejan de respirar por 5 segundos. O dejen de inspirar por 5 segundos, lo hacen. O dejen de expirar por 5 segundos si ustedes lo hacen. ¿Por qué? Porque la respiración es voluntaria. Pero ¿cuándo se vuelve involuntaria? ¿En qué momento la respiración se puede volver involuntaria? ¿Alguien? ¿Qué dicen? ¿En qué momento creen? Al dormir, doctor. Perdón. Al dormir, doctor. Claro, al dormir acaso uno sabe si está respirando o no. Entonces, ahí uno no tiene control sobre la respiración. Entonces, cuando nosotros dormimos debe existir algunos mecanismos que nos deben decir, inspira, expira o regula tu respiración. Entonces, eso va a depender principalmente de receptores. Ustedes saben que nosotros hemos hablado siempre que todo se basa en receptores. Entonces, si todo se basa en receptores, vamos a hablar de que existen 2 tipos de receptores, ¿ya? Para respiración. ¿Cuáles son esos 2 tipos de receptores? Los centrales y los periféricos. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo quiénes o a quién pertenecen cada uno de ellos. Pero ya ustedes saben perfectamente que dentro de uno de ellos, ¿se acuerdan los quimioreceptores? Los quimios, ¿sí? Van a pertenecer seguramente al central o pertenecer al periférico. Ya vamos a ir viendo esa acción de cada uno de ellos. Obviamente la transmisión de la actividad o de la necesidad de activarse estos centros, pues tienen que ser por vías nerviosas. Estas vías nerviosas pueden ser ascendentes o pueden ser descendentes o también como ustedes llaman, ¿no? Sensitivas, motoras, aferentes, eferentes, que tienen que ver con la regulación de la respiración y los centros respiratorios. Obviamente ya algunos habíamos hablado en los quimioreceptores, ¿no? Hemos visto al vago, hemos visto al glosofaríngeo, hemos visto al de Hering como nervios importantes, el nervio frénico también, ¿no? ¿Con quién tiene relación el nervio frénico? A ver, ¿quién me dice? Doctor, ¿inerva al diafragma? Claro, ¿no ve? ¿Y el diafragma será que interviene en la respiración?
Sí. Claro, es el músculo inspiratorio por excelencia, ¿se acuerdan? Entonces, son algunas vías nerviosas que tienen que ver, pues obviamente, en la transmisión de las señales que nosotros debemos hacerla. Este dibujito, aunque igual no tan nítido, pero nos demuestra qué es lo que queremos aprender, que eso es lo que a mí más me interesa, ¿no ven? Existen 4 grupos importantes regulatorios, ¿sí? 4. Pero yo les voy a nombrar solo 3. Qué malo, ¿sí? El cuarto, ustedes van a responder en esas preguntas que les hago de orden preclínico, que ya debería hacerlas, pero la voy a hacer el fin de semana para que ustedes puedan realizar en el transcurso de la próxima semana, que tiene que ver ya con sus preguntas del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces yo eso voy a hacer para que ustedes trabajen también y aprendan un poquito más con esas preguntas, ¿no? Esas preguntas son interesantes porque es una especie de repaso de todo lo que hablamos y de análisis lógico que ustedes tienen que realizar. Entonces hemos dicho que de los 4 vamos a hablar 3. ¿Cuáles son esos 3 que vamos a hablar? El grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral y el centro neumotáxico. ¿Sí? Esos 3 vamos a hablar y vamos a dejar el apnéusico. O sea, entonces vamos a hablar de este, vamos a hablar del dorsal, del neumotáxico y vamos a hablar del ventral. Ustedes me van a averiguar este, que es el centro apnéusico. Ese van a tener que averiguar, pero ya va a estar eso en sus preguntitas, no se aflijan mucho. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces empezaremos por el dorsal. ¿Sí? Esto para que aprendan de manera más facilita. ¿Qué tenemos dentro de los procesos respiratorios? Primero la inspiración, ¿no ven? Listo. Luego tenemos la expiración. Y luego tenemos ambos, que sería regulación de la respiración. De ambos, ¿no ve? Entonces, sencillo, tenemos inspiración 1, expiración otro y regulación de la respiración otro, son 3. ¿Y de cuántos vamos a hablar? De 1, de 2 y de 3. Entonces, cada uno estará inmerso en uno de esos componentes, pues, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con el grupo respiratorio dorsal. ¿Sí? El grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Envía potenciales de acción o transmisión nerviosa a nivel, obviamente, del bulbo raquídeo, ¿sí? Este grupo respiratorio dorsal se encuentra más o menos en la porción distal del bulbo raquídeo, ¿sí? Ustedes saben que yo casi no les voy a preguntar mucho una referencia muy exacta, pero sí quiero que tengan idea que está en el bulbo, en una porción distal del bulbo, el grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Y que tiene relación con el nervio vago. A ver, fíjense, con el nervio vago, aquí está. Y también tiene relación con el glosofaringio, eso ya lo habíamos visto. ¿En dónde lo hemos visto? Si alguno no recuerda, lo hemos visto en los quimiorreceptores, regulación de la presión arterial cuando ésta está disminuida, que no era tan eficiente, ¿se acuerdan? Bien. ¿Qué es lo que hace el dorsal? El dorsal lo que hace es estar inmerso en la inspiración. En la inspiración, ¿sí? Entonces el dorsal controla la inspiración. El neumotáxico, aquí está el neumotáxico. El neumotáxico localizado en la parte dorsal o porción posterior y dorsal, superior, perdón, y dorsal de la protuberancia a nivel del bulbo igual, ¿no? ¿Qué hace el neumotáxico, el centro neumotáxico? Este controla la respiración. Si controla la respiración, entonces quiere decir que controla al dorsal y al ventral, ¿sí? Entonces ambos controlan. Y entonces esto es interesante. Si el dorsal era inspiración, el neumotáxico es el que controla inspiración y expiración, ¿qué controlará el ventral? La expiración. Lógico, una lógica marcada, ¿no es verdad? Sí. Bien, entonces ya tenemos
inspiración, expiración y control de la respiración. ¿Sí? ¿Vale? Entonces ahí está el ventral. El ventral está acá, ¿sí? Controlando a nivel de la parte ventrolateral, por eso se llama ventral, del bulbo. Los tres están en el bulbo. Si les preguntan dónde se encuentran los centros de regulación de respiración, no es suficiente decir en el bulbo, ¿no? Porque el bulbo tiene diferentes porciones y cada una de ellas se encuentran diferentes componentes, dorsal, neumotáxico y ventral. Se dice el ventral está inactivo, dicen. ¿Por qué creen que el inactivo el ventral siempre o generalmente está inactivo? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué creen? Porque sabemos de que la expiración es un proceso Pasivo, doctor. pasivo. Y si es un proceso pasivo, entonces no se activa el ventral todo el tiempo. En cambio, en la inspiración es un proceso activo. Entonces nosotros andamos inspirando y regulando nuestra inspiración gracias a dos centros. Primero, la inspiración me va a regular el dorsal, y si me excedo en la inspiración, también me va a regular el neumotáxico. En cambio, en la expiración no me regula nadie, es un proceso pasivo. Pero en una actividad física, si yo ya estoy realizando una actividad física, ¿quién me va a regular? La expiración, el ventral. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Vale. Existe un cuento que se llama La maldición de Ondina. ¿Sí? Es una enfermedad, en realidad, una afección neurológica. ¿Sí? Hemos dicho que la respiración, entonces, hemos quedado que no siempre es voluntaria, a veces es involuntaria. ¿Cuándo se vuelve la respiración involuntaria? Cuando nosotros dormimos. ¿Sí o no? Bien. Entonces, si nosotros dormimos, nos olvidamos de respirar. Y esto debe ser por un problema neurológico. O sea, no se transmite la actividad neurológica y la recepción sensitiva de nuestros receptores que teníamos, ¿no? Dorsal, ventral y neumotáxico. Entonces, ¿en qué consistía esta maldición de Ondina? No podía dormir porque el rato que ella durmiese, ¿qué pasaba? Se olvidaba de respirar y moría. Entonces, por eso es de que existe esta imagen, a ver, fíjense, donde con un ojito está durmiendo y con el otro paraba todo el tiempo despierta a través del reloj. Nos decía de que no podía dormirse. Si se dormía, se olvidaba de respirar porque se convertía en un proceso involuntario. Es una afección neurológica. Las personas con maldición de Ondina deberían recordarse a sí mismas respirar. Es un cuento, por si algún caso pueden revisar si ustedes gustan. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurría? Tenían que ir a dormir con un respirador mecánico, porque nadie puede estar mucho tiempo sin dormir, ¿no? Ustedes sí, ¿no? Cuando van a algún yale, algo, ¿no? Sí, pero 2 días máximo, ¿no? Después ya les debe dar sueño, ¿sí? Ahora deben estar extrañando esas sus actividades también, ¿no? De amanecimiento no literal ni académico. Bien. Entonces, fíjense cuán importantes. Vamos a seguir viendo otras patologías que afectan también al sistema nervioso y principalmente al tracto respiratorio, que tienen que ver con el sistema dorsal, el sistema ventral y el neumotáxico. Bien, como siempre ha sido un placer compartir con todos ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya bien, chiquillos. Adiós. Hasta luego, doctor. Chao. Doctor, gracias. Chao Isabel. Nos vemos. Chao Jail, Teodora, Puchuile. Nos vemos. Adiós.